En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en México, donde comienzan los procesos para designar al sucesor de AMLO, de López Obrador. Para ello nos acompañan en este estudio tres invitados. Les presento ya a Florencia Ángeles, corresponsal de la W Radio. Bienvenida. Gracias por la invitación. Román Lecour, experto senior en la organización Global Initiative de lucha contra el crimen organizado. Bienvenido. Buenos días, gracias. Y Marilor Malet es doctora en civilización americana, investigadora en la Universidad de la Sorbona. Bienvenida, Marilor. Muchas gracias. El futuro político de México, hoy nuestro asunto en Primera Plana. A un año de las elecciones en México, la pelea por la presidencia es ya la principal fuente de tensiones en todos los frentes, con decenas de políticos de todo el espectro que quieren sentarse en la silla presidencial. Y ya han comenzado a apostar sus fichas. La promesa de la oposición y del oficialismo es que será en unos días cuando empiecen a tener un panorama más claro de cómo se definirá a los candidatos y quiénes serán los protagonistas en 2024. El proceso para designar al sucesor del presidente AMLO en Morena va a iniciarse precisamente en julio. Hoy en Primera Plana analizamos cómo está esa carrera por el poder en México, que va a estar tan conectada además a otro futuro político, el de su vecino del norte, el de Estados Unidos. Repasemos algunas portadas. Este artículo del diario El Universal se pregunta por qué fracasan los modelos de seguridad en México y cómo tras 20 años el país ha normalizado la violencia. Ni la guerra contra el narco, ni el abrazos no balazos han conseguido los resultados esperados desde enfoques distintos. Dice el diario El País que Claudia Sheinbaum se afianza como la líder en la carrera presidencial. Luego veremos quién es. Algo con lo que coincide The Economist, que titula «México podría elegir a su primera presidenta». Bueno, Florencia, el sucesor de AMLO contra toda la oposición. ¿Es un poco el escenario que se va a designar en México a corto plazo, esa batalla electoral que vamos a ver? Claro, por supuesto. Ahorita la primera, digamos que la primera fuerza, es decir, quién va a ser el candidato y contra él ir, ¿no? Realmente en los sondeos la mayoría la tiene evidentemente el partido que fundó López Obrador, Morena, y entonces vemos a toda la oposición que se está uniendo en todos unidos contra AMLO o contra su sucesor, ¿no? Ya sea la izquierda con el PRD, también el PRI, el Partido de Acción Nacional y evidentemente también otros movimientos independientes que están saliendo en contra de este movimiento de regeneración nacional. Es algo como muy transversal, porque encontramos, Román, que en la oposición hay absolutamente de todo. Entonces este panorama es un poco, no es el clásico panorama derecha contra izquierda. No, hay un panorama que se está dibujando, pero que también cambia mucho según el estado, según elecciones muy locales, ¿no? Hay muchos arreglos locales. Está pasando ahora en Coahuila, por ejemplo, donde hay elecciones esta semana, este domingo. Se ven reacomodos que se dan de nuevo con arreglos, negociaciones muy puntuales, muy locales. La oposición es un bloque muy disparate en el país que va a tener muchísimo que ganar en jugar estos arreglos locales también. Creo que van a ser muchísimos dibujos que vamos a tener que ver estado por estado, casi municipio por municipio, y obviamente las elecciones del año próximo. Luego os voy a preguntar por algunos de los nombres que suenan. Marilor, la situación en la frontera es uno de los puntos débiles de la administración AMLO. El reciente incendio de un albergue puso el foco nuevamente en la situación, y en la frontera sur la situación no es mucho mejor, ¿no? Sí, exactamente. Y de una manera podemos decir que bueno, el presidente López Obrador está haciendo el trabajo de los Estados Unidos porque al lado de los Estados Unidos de la frontera, las cosas están como relativamente tranquilas, pero al otro lado hay más de 25,000 migrantes en albergues o en campamentos improvisados, y también el presidente López Obrador está ayudando a los Estados Unidos con la frontera sur. Entonces, sí, en este sentido se puede hablar de una tercerización del trabajo migratorio de los Estados Unidos. Una tercerización, y luego está el fin del título 42. Luego le voy a preguntar, Marilor, cómo va a afectar en el futuro todas las incertidumbres que deja ese fin del título 42, del que tanto hemos hablado durante estas últimas semanas. Pero antes, hay un nombre que suena mucho. El proceso para designar al sucesor de AMLO en Morena va a iniciarse en el mes de julio. Suena mucho el nombre de Claudia Sheinbaum.
Florencia, ¿quién es Claudia Sheinbaum Así es. y qué destacamos de su acción al frente de la alcaldía de Ciudad de Claro. México? Claudia Sheinbaum, recordemos, ella es una académica, estudió física en la UNAM, también un doctorado en energía, y ella realmente empezó con mucho un carácter ambientalista, ¿no? De hecho, fue consultora de la ONU para justamente un estudio sobre el cambio climático. Y ya en cuanto a política, Carlos, a ella la recordamos por ser secretaria del Medio Ambiente cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ella estaba en este cargo que duró justamente todo el gobierno de AMLO, y después de ahí se fue a la jefatura delegacional en Tlalpan. De allí después saltó a esta jefatura, del gobierno de la Ciudad de México, ahora alcaldía, y justamente pues destaca que es la primera mujer que fue electa como tal en este cargo. De ahí también que llega con esta fuerza a ser una buena, digamos, en cuanto a cifras, ¿no? Para una buena candidata para suceder a AMLO, y también es una de las fieles al presidente. Finalmente, eso es muy importante. exactamente, ¿no? Destaca que hay dos nombres, además en general, dos nombres que se perfilan, que es el de ella y el de Marcelo Ebrard, que es el canciller de México, pero por el momento las encuestas dicen que en México se preferiría a una aspirante presidencial mujer, a una presidenta mujer, y ahí es donde quizá Claudia Sheinbaum tendría este apoyo o pues sí, mayor, digamos, una mayor presencia para esta contienda electoral. Román, desde su organización se lucha contra el crimen organizado. Sin duda la migración está controlada por el crimen organizado en muchos rincones del país. Es el caso en varios puntos del Paso. ¿El poder del crimen organizado está siendo la gran problemática de estos años de AMLO? Creo que el poder del crimen organizado en México hoy no necesariamente ha cambiado drásticamente, sinceramente. Creo que desde la perspectiva muy local, de nuevo, lo que vemos es una transformación, creo, del paisaje de cómo operan las redes del crimen organizado. Teníamos una visión muy atada al narcotráfico, al tráfico de drogas, ¿no? Una visión de que los cárteles de la droga, los narcos, son los que realmente se ocupan del tráfico de drogas, del cual tiran poder, dinero, etc. Hoy creo que lo que sí vemos es una instalación de unas redes, una especie de régimen mucho más mafioso, de alguna manera. Es muy difícil distinguir si son traficantes, si son bandas que se dedican a la extorsión, bandas que se dedican al secuestro, bandas que se dedican a X actividades delictivas, ¿no? Estas redes también son mucho más difícil que antes, creo, separarlas del poder político, del poder empresarial y de diferentes intereses que operan a nivel local. Lo que sí hay, y que es cada vez más difícil por esta dificultad de distinguir, es saber quién es el bueno y quién es el malo, con quién estás hablando, de qué se ocupan, en qué están metidos, por una falta, creo que es una falta que sigue y que el gobierno actual no ha resuelto, es la falta absoluta o casi absoluta de justicia en el país, ¿no? O sea, sin un sistema de justicia operante, no vamos a poder tener a ninguna política pública de seguridad que resuelva esta situación tal y como está hoy. Redes de crimen organizado que manejan los flujos migratorios, ¿no, Mariló? Sí, sí, exactamente. Hay muchos migrantes que quieren cruzar, especialmente con el título 42 de que estábamos hablando, porque pensaban que las reglas iban a cambiar con el fin del título. El presidente Andrés Manuel López Obrador se afana por completar, ya ven que vamos tratando diferentes aspectos de lo que hay en México encima de la mesa. Se afana por completar un proyecto, el del Tren Maya, en los 2 años que le quedan a su mandato, en contra de las objeciones de ambientalistas, arqueólogos y las personas que bucean en los cenotes. Florencia, ¿por qué se afana el presidente en continuar, cueste lo que cueste, con este megaproyecto? Es una muy buena pregunta, Carlos, porque realmente es, digamos que el proyecto faro de su gobierno. Sí. Ha tenido otro, por ejemplo, el que ya construyó el aeropuerto Felipe Ángeles, que es el aeropuerto alterno de la Ciudad de México, pero particularmente el Tren Maya tiene gran, digamos, protección por parte del mismo presidente. De hecho, no solamente están estas críticas que dices de ambientalistas al proyecto, sino incluso decisiones judiciales que el presidente, la verdad, las está dejando a un lado, diciendo que a él no le han informado. Por ejemplo, recientemente hubo un juzgado de distrito en Yucatán que suspendió ya 4 tramos de este Tren Maya, y el presidente dice que no ha recibido la notificación y que el tren va a avanzar, que a finales de este año va a operar, e incluso ya lo ha catalogado como un asunto de seguridad nacional. Eso te habla también de la insistencia de la protección que él tiene a este proyecto, que evidentemente
impulsa la economía en la zona. Realmente a México no es algo nuevo, siempre se ha dicho que se necesitan estas redes ferroviarias y que el país se impulse. El problema, y que le critican muchos, es que no ha habido un estudio de impacto ambiental y un estudio también de impacto de suelo en esta zona que, como bien decías, están los cenotes, es la mayor red de cuevas subterráneas en el mundo, y entonces es lo que los ambientalistas dicen, que se puede deteriorar, y ahora, en lugar de atraer al turismo que se va a hacer, ¿qué es lo que va a ver el turismo si estas reservas se ven afectadas? ¿No? Román, ¿por qué se afana el presidente en este megaproyecto? Creo que el proyecto en sí hay que verlo como parte, como bien decía Florencia, de otros megaproyectos, ¿no? Va de la mano del aeropuerto, va de la mano del corredor transoceánico, que dio mucho que hablar en las últimas semanas, que conectará el Pacífico con el Atlántico a través de Oaxaca a Tabasco, el Plan de Seguridad Nacional, o sea, de hecho, el papel del Ejército, de la Guardia Nacional, o el hecho de catalogar ahora el proyecto del Tren Maya como seguridad nacional, viene, creo, dentro de un papel, de un protagonismo político que que de alguna manera no desvía de lo que había planteado el primer día. A pesar de que haya oposición, a pesar de que haya hoy en día preocupaciones muy fuertes por un tema ambiental, el presidente sigue avanzando con estos proyectos como para, de alguna forma, tener algo que presentar muy concretamente cuando termine su administración, cueste lo que cueste, ¿no? También con una visión, creo, bastante cortoplacista, en este caso, a pesar de la infraestructura que obviamente quedará para siempre si se termina, ¿no? Lo cierto es que, bueno, cada mañana el presidente continúa vendiendo sus proyectos, la acción de gobierno, en ese ejercicio televisivo llamado La Mañanera, que sorprende desde otros puntos de vista, desde otros lugares, desde otras latitudes. Critica a los medios que no le gustan, da golpes a sus adversarios políticos. ¿Le vale este potente elemento de comunicación? ¿Es eficaz? ¿Este estilo populista es plebiscitado, Florencia? A él le vale. O sea, es decir, desde que él era jefe de gobierno de la Ciudad de México, usaba esta mañanera de la misma manera para imponer agenda. Entonces, ¿qué hace? La conferencia de prensa a las 6 de la mañana, ¿no? Ya define la agenda nacional para qué hacen los periodistas. Bueno, después ir con otras fuentes y responder. ¿Qué le responde al presidente que esta mañana dijo? Es de esa manera, él es el omnipresente en la agenda nacional, y realmente se especuló mucho sobre si iba a seguir o no con este ejercicio durante su presidencia. Cuando lo inició, algunos pensaban que nada más era como el primer año. Al final de cuentas lo vemos que le ha resultado, y también es sin duda para él una manera en la responderle a todos los críticos, a todos los críticos, que no siempre lo hace de la mejor manera. Se le cuestiona mucho también dejo a veces autoritario para decir, si no estás conmigo, estás en contra Y mía. dura mucho esto, lo de la Claro, mañanera por supuesto, cada día. sí. Realmente es un ejercicio de resistencia para muchos, pero bueno, también le permite abordar diversos aspectos. Y también se ha cuestionado quiénes acuden a esta mañanera y si hay o no realmente una libertad de expresión desde este recinto. Vamos a hacer una breve pausa en este punto. A vuelta vamos a hablar de la conexión que hay entre el proceso electoral mexicano y el de su vecino del norte, el de Estados Unidos. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Manzaka Malion, King Eska, Fali Ipupa, Yavsana, The Boss Lady. Atababandeli mokili 1000 fois. Je te choisirai toujours à chaque fois. Lá vem a senhora com a sacola da feira, Vanessa Damata, cheia de banana estragada da xepa. Mandaram tudo em dólar pra fora. Perverso não se importa. Dele Sosimi and the Estuary 21 avec Lizzie Dosunmu. Adi Oasis. RFI. Seguimos en primera plana de Radio Francia Internacional y France 24 esta semana analizando el proceso electoral que se avecina en México de selección de candidatos para suceder a AMLO. Lo hacemos con la periodista Florencia Ángeles, con el experto senior en la organización Global Initiative Román Lecour y con la doctora en civilización americana Marie-Laure Mallet. Hace 3 semanas expiró el llamado Título 42 en la frontera México-Estados Unidos, el fin de la controvertida norma migratoria de Trump que permitía la expulsión rápida de migrantes que eran devueltos en cuestión
cuestión de minutos a México, deja paso a un nuevo régimen plagado de incertidumbres, con muchas incógnitas, que además va a entroncar con los procesos electorales tanto en México como en Estados Unidos, que casi son vasos comunicantes, ¿no, Marilor? ¿Qué incertidumbres deja sobre la mesa el fin del título 42? Sí, exactamente. Bueno, los presidentes hablaron de la importancia de la colaboración entre los dos países y el título 8 va a introducir consecuencias más estrictas para los migrantes removidos de la frontera. Y también la administración de Biden introdujo nuevas reglas la semana pasada que negarían el asilo a casi todos los migrantes que cruzan sin tener la autorización. Y van a abrir también centros de procesamiento de migrantes en Colombia, en Guatemala, y van a reducir la posibilidad de cruzar la frontera desde la frontera entre los Estados Unidos y México. Y México también ha acordado seguir aceptando 30,000 migrantes al mes de Cuba, de Haití, de Nicaragua, de Venezuela. Bueno, si llegan por avión. Entonces, la colaboración sí va a seguir entre los dos países. Y va a seguir, pero luego, como decíamos, esto entronca también con que el proceso electoral mexicano va a ser paralelo al de Estados Unidos y mucho va a tener que ver quién es el próximo inquilino de la Casa Blanca, Román. Sí, o sea, hay una incertidumbre y hay un panorama que está por abrirse, ¿no? Lo atractivo es que vamos a ver estos dos procesos paralelos. Sí, lo cual creo que es bastante... O sea, me imagino que ya sucedió, no tengo el dato, la verdad. Supongo que en el pasado sí, pero justo esta vez lo tenemos ahí. Exacto, o sea, Sí. hay algo muy interesante, bastante inédito que se va a abrir y que en ambos casos creo que, a pesar de que obviamente no sabemos lo que va a pasar, ambos países comparten unas campañas larguísimas, ¿no? Campañas electorales que van a durar mucho tiempo, son maratónicas en ambos casos. Es una carrera de fondo que apenas va a empezar y que van a empezar a dibujarse quién va a ir, cómo, con qué apoyos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ambos países van a enfrentarse a nivel nacional, interno, y creo que muy rápido van a empezar a enfrentarse de forma binacional, ¿no? Pegando a Estados Unidos, pegándole a México y dialogando en estas campañas con un par de temas: migración, fentanilo, seguridad nacional, seguramente. Enfrentarse para luego tener que sentarse a la mesa y tener que volver a negociar y pactar. Esto es un poco una visión electoral y luego una visión de la realpolitik. Pero les sirven a ambos para sus electores. Claro. Es decir, es el elemento que le va a dar justamente voten por mí porque estoy en contra o a favor, ¿no?, de lo que está proponiendo el vecino, ¿no? O sea, realmente eso sirve muy bien para los electores, más allá de que después colaboren. Tiene que haber una colaboración. Somos países vecinos y esto hemos tenido desde hace años, coinciden o no las políticas de cada gobierno. Sin duda, eso es un hecho, pero para sus electores a los dos les va a servir este proceso electoral paralelo. Tras 4 años en el poder, no sé si tenemos ya una perspectiva suficiente, Florencia, para valorar si el México de AMLO es mejor en términos de seguridad que el de sus antecesores en el cargo, o es muy complicado valorarlo de esta forma. Sí, yo creo que es muy complicado. No ha habido en cifras al menos, no ha habido una mejoría o una mejora, mejor dicho. Sí. Finalmente, él ha optado por sacar al ejército también o echar de mano al ejército para controlar varios temas, ¿no? Algo que también se le ha criticado por parte de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, como decía Román hace rato, la cuestión del crimen organizado es mucho más amplia y tristemente no únicamente depende del gobierno en turno, sino también de todos los poderes alrededor de. Entonces, no se puede decir que hay una mejora realmente en cuanto a cifras. Incluso para los periodistas también vamos de mal en peor en cuanto a asesinatos de periodistas en lo que va de ese sexenio. Así que también ese es un gran reto para el próximo gobierno, el presidente, sea de cuál sea el partido, sin duda la lucha contra el crimen organizado. Roma, antes veíamos un artículo del Universal que decía que ni el enfoque de la guerra al narco ni el preventivo han cosechado los resultados esperados. ¿Qué puede hacer el país ante esta normalización sin resultados? Es decir, quizá no hay una receta mágica, pero ¿qué lecciones puedes traer de los modelos que sí que ha probado? Claro. Creo ahí, y a partir de este artículo del Universal, creo que de hecho parte quizás del error es pensar que la guerra contra el narco es muy diferente de lo que se hace hoy, por un tema realmente de cómo llamas a tu política pública de seguridad, ¿no? Creo que lo que se está haciendo hoy no es muy diferente, sinceramente, de lo que se hizo en el sexenio pasado o en el anterior, o realmente una política pública basada
en una reacción, en un despliegue de fuerza armada para luchar contra cárteles de la droga. Básicamente es eso, ¿no? Ujú. Y eso sigue sucediendo. Creo que lo que mencionábamos antes, frente al panorama del país en términos criminales, pero sobre todo, de nuevo, en términos de corrupción, de extorsión, de penetración de redes mafiosas en la política, lo cual se ve en cada elección o de hecho en cada vida pública, política casi cotidiana en el país. Para mí el fracaso más grande de esta estrategia es haber fracasado en implementar o en desarrollar un sistema de justicia que funcione, ¿no? Ujú. Hoy en día la catástrofe del país es que los niveles de impunidad están por las nubes. En general, el nivel de cifra negra, o sea, delitos que no se reportan ni se investigan, están generalmente entre 98 y 99%. Es decir, que- el 1% de los Ujú. crímenes y delitos en el país se investigan, lo cual es una locura, sinceramente. Ninguna política pública de seguridad, es decir, fuerzas públicas en la calle, básicamente, Ujú. va a lograr resolver lo que pasa en el país si las fiscalías no hacen su trabajo, si el Poder Judicial no hace Ujú. su trabajo, si no hay investigación. Cosa que en México creo que ninguna y ningún ciudadano confía en que si te sucede algo, la justicia te va a ayudar, sino más bien todo lo contrario. Y eso Ujú. si no se resuelve, podemos seguir poniendo Guardia Ujú. Nacional, Ejército, Policía, Ujú. no vamos a ir a ningún lado. Parece tan lógico y a la vez es tan complicado, ¿no? Sí, y la cifra, ¿no? De que no hay investigación, pero incluso ya de interponer una denuncia, como decía Román, por Ujú. esta falta de confianza en las autoridades y saber Ujú. que no hay ningún castigo, la gente ni siquiera interpone denuncia. Entonces, tenemos incluso una subcifra de los Ujú. delitos que se están cometiendo en México. Ujú. Mariló, siempre se ha considerado, hablando de migración, que México es un país de acogida. ¿Esa tradición se ha ido perdiendo o es algo que todavía está ahí? Bueno, la cuestión de la migración es difícil porque es un desafío para la administración del presidente y también hay muchas presiones de parte de los Estados Unidos, en particular de la administración anterior, de la administración de Trump. Ah, entonces, yo creo que sí, por una parte sí, siguen el país sigue tratando de ayudar a los migrantes que están Ujú. llegando al Llegando. país. Ujú. Están diciendo, por ejemplo, que las políticas lo que están haciendo es para el bienestar de los migrantes, para evitar una crisis humanitaria. Que sí, de una parte sí es cierto, es para evitarlo, pero también la administración del presidente mexicano sigue criticada porque podría hacer más Ujú. para los migrantes. Y además esa función de la que antes contabas de la terciarización, ¿no? Y que al final Exactamente. responde a la realpolitik, ¿no? Por mucho que un país tenga cultura de recibir a migrantes. No sé, crimen organizado, violencia, feminicidios, economía, ecología, de todos estos asuntos que estamos planteando hoy sobre la mesa, ¿cuáles van a marcar más la carrera electoral, Florencia? Yo creo que tiene que ver mucho, bueno, ya el poder de compra también, que México se ha Sí. visto bastante afectado en los últimos meses, pero también la seguridad sin duda y también la cuestión de feminicidios. Yo creo que ha habido un despertar, ya lo había, Sí. pero un despertar muy fuerte y muy... Con los últimos casos, al menos sí. el eco mediático es distinto. Se ve Exactamente. una conciencia. Y lo vemos cada 8 de Mm. marzo también en las marchas, que cada Mm. vez son más, no puedo decir violentas, pero bueno, que más se ve este hartazgo de la gente. Entonces, finalmente, el feminicidio y esta violencia hacia las mujeres va también a marcar la agenda para los. Es un punto importante que tienen que tratar los candidatos presidenciales. Y bueno, el combate al crimen organizado, como decía en la estrategia de seguridad pública, finalmente cada año es un punto de los que se ve en las campañas, ¿no? Veremos en esta ocasión si hay alguna alternativa que pueda surgir realmente verdadera, pero creo que son los temas que podrían abarcar en la próxima. Román, ¿qué cree de que por dónde pueden ir los tiros de todos estos temas de los que estamos hablando? O sea, el tema de seguridad va a estar, seguramente. Creo que es un tema hoy en día tan difícil de acatar políticamente que no necesariamente meterte en una pelea de argumentar si funciona o no funciona. No creo que políticamente sea muy redituable para un opositor, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil enfrentarte al presidente o a la persona que le siga dentro de Morena y decirle tu estrategia ha fracasado o ganado, porque siempre hay un argumento que vas a poder jugar a favor o en contra. El tema
creo, del poder adquisitivo, el tema económico, el tema social en el país sí va a estar muy fuerte. Y ahí es todavía más difícil hoy en día por, la verdad, dificultades de acceso a la información en México, evaluar otros programas estrella del gobierno actual, que son Jóvenes Construyendo el Futuro. Son centenares de miles de becas repartidas cada mes. Sembrando Vida, también, o sea, estos programas sociales del gobierno de AMLO, que sí se han implementado, y que no sabemos muy bien evaluar porque, de nuevo, es muy difícil acceder a esa información. Sin embargo, son becas, son programas que sí se distribuyen cada mes, que tienen un impacto fenomenal a nivel local, que no logramos evaluar bien, pero que sí tienen ese impacto. Y esa movilización social al siguiente o la siguiente candidata de Morena para el año próximo sí va a ser una palanca muy fuerte para movilizar bases. Marilor, ¿algo más que añadir a los temas de los que por dónde va a ir? ¿La cuestión migratoria va a estar ahí en la campaña electoral? Sí, claramente. Vimos la semana pasada al presidente mexicano criticó muy duramente a Ron DeSantis, que acaba de lanzar su campaña para la nominación republicana, y criticó la ley que él está tratando de promover el proyecto anti-inmigración de Florida. Y el presidente llamó a los votantes latinos no respaldar a Ron DeSantis en la elección. Quizá de todo lo que hablamos hoy, no sé, la normalización de la violencia quizás sea el tema que más castiga a México, ¿no? Como la cuestión de cómo se da por normal ya. Sí, realmente el hecho de que des por entendido que hay diario este reporte de homicidios, Sí. ¿no? De feminicidios, ya lo decíamos también, e incluso también de otros delitos, y la verdad es que la sociedad ha aprendido a vivir con ello, y de ahí también a veces que se normalice y que se Y pierda el la pilar clave de la importancia. justicia, ¿no? Como comentaba Claro. Román, para combatirlo. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer que nos acompañen hoy analizando el futuro de México, y a todos ustedes les esperamos aquí la próxima semana, aquí en Primera Plana. Gracias.